Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. A los 21 días del mes de octubre estamos aquí saludándolos, querido público. Sean muy bienvenidos a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde les damos un caluroso saludo. Y reitero la bienvenida, donde quiera que estén ustedes, cualquier parte de nuestro queridísimo, amado y hermoso país, nuestro hermoso México. Y por supuesto, más allá de México. Sabemos que hay radioescuchas que nos escuchan en Colombia, en Chile, en Argentina. A ver, nos han llegado también en Francia, por supuesto. Bueno, en distintos Estados Unidos. De distintos lugares nos han llegado los comentarios, las noticias. Ah, también me dice Giselle desde Canadá. Entonces, en donde quiera que se encuentren ustedes, querido público, es más, el día de hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no nos dicen dónde están? Mándenos un saludo dentro de sus comentarios, participaciones, díganos dónde están, platíquenos, cuéntenos en qué hermoso rinconcito de este planeta Tierra se encuentran ustedes. Nosotros, en la alcaldía Álvaro Obregón, me cuesta todavía trabajo, estoy muy acostumbrado a delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Desde ahí está los controles, está la sede del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, simultáneamente el corazón mismo, como así lo hemos bautizado, de Freudiana Radio, en el mismo lugar, ahí es donde se encuentra. Al mismo tiempo, saben ustedes que gracias a estas posibilidades de la comunicación vía el Zoom, pues Tere Negrete está en Coyoacán, la doctora Lozano está en Francia, yo me encuentro en Zacatecas y pues por donde quiera que estemos, aquí nos encontramos, aquí con mucho cariño y apapacho, aquí nos reencontramos cada mediodía para hacer de este espacio de la conversación, conjuntamente con ustedes, un espacio algo trascendente. No, no, no se vaya, la presento antes de que se vaya, ya se nos iba. Así es que de una vez, ya saben, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana en jueves y antes de que se nos vaya, la agarramos. Ándele. Entonces, nuestra querida colega Giselle Mendoza nos saluda.
Eh, Giselle, me está comentando nuestra colega, la doctora Patricia Aguilar, que no se escucha. Ya, a ver, a lo mejor ahí ya me escuchan. A, Bueno, a ver, después de ok. todo el rollo que me aventé, que ya escucharon mis colegas y los radioescuchas, ¿no? Ajá. Pues me pareció muy simpático el saludo de Germán y me agarró en curva en un pensamiento al respecto de las redes sociales, pero no solamente, sino cómo aquí en Freudiana Radio se volvió vital en la pandemia este recurso del Zoom y eso me hace recordar que pues ciertamente es uno quien transforma las circunstancias, como la doctora Heiser lo señala, lo va ponderando en cada una de sus transmisiones, que no estamos a merced de las circunstancias. Entonces, hemos hecho un hincapié ciertamente en las posibilidades degradatorias del ser humano a través de este mundo virtual, pero la doctora Heiser siempre nos vuelve a tomar, digamos, en la línea subjetiva de que eso no nos determina. Entonces, bueno, me recordaba un poco esta transformación de las redes sociales a partir de ser nombradas benditas redes sociales por el presidente López Obrador, en un sentido, ¿no? En el sentido de la causa de la transformación, en el sentido de la causa que él sostiene de formar un nuevo pueblo, porque ha hablado de crear una nueva clase media. Es un proyecto para sostener la soberanía del pueblo mexicano, crear una nueva clase social. Entonces, es un proyecto, digamos, ambicioso en cuanto a todo lo que conlleva crear esa nueva clase social como, digamos, pilar de la cuarta transformación y que vendría a tener infundados los valores de la cuarta transformación. Entonces, se va a valer de todo, ¿no? Como él lo dice, incluso de las benditas, llamadas por él, benditas redes sociales. Bueno, Y considero que estar, digamos, en las redes sociales es estar en el aquí y en el ahora, es estar realmente en la época que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Nos corresponde independientemente de la edad que tengamos, porque son Claro. niños, adolescentes, adulto joven, adulto mediano, hay adulto mediano, chico y grande. Ajá. Nos Y corresponde jóvenes también, doctora, jóvenes, medianos, chicos y grandes. medianos, chicos y grandes, niños, el, medianos, chicos y grandes. Es con decir, con este tema de esta semana, doctora, el martes también comentábamos de este fenómeno que llaman de los adolescentes tardíos y que pues ya son los más bien jóvenes en sus 20 y 30 que no dejan el hogar paterno y están muy bien instalados ahí y no queriendo hacer un proyecto personal de vida. pero no es tanto que ellos no quieran, sino quien los apapacha. Uh-huh. Porque si hubiera una madre que dijera, ¿sabes qué? A los 20 años terminas la carrera, a los 21 te formalizas y produces dinero, y aquí ya no vas a estar. Uh-huh. Es así de fácil. Uh-huh. Es así de fácil. Ya no quiero estudiar, bueno, entonces a trabajar. Entonces, desde los 17, 18 y 19 años, aquí ya no vas a vivir. Aquí no se te lava la ropa, aquí no se te plancha, aquí no se te prepara la comida, aquí nada. Órale, fuera. Pero pues las alcahuetas de las madres mexicanas. Uh-huh. Con esa firmeza y claridad que bien conocemos, querido público, le damos la bienvenida a nuestra querida doctora Silvia Heiser. No, sí, Aquí estoy regañando a las mamás, alcahuetas, de tener ahí a sus hijitos perennemente, quién sabe para qué. Bueno, yo sí sé para qué, pero bueno, no quiero decir para qué. Demos también, querido público, una muy cordial bienvenida a nuestra querida colega Teresa Negrete. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo estamos? Aquí con las dimensiones de la locución, ¿no? Que decía Germán, y también pues lo que implica estar en distintos lugares, ¿no? Entonces esto es interesante. A mí me remitió en la idea de lo que decía Giselle también, de benditas redes sociales, que hoy en esta época redes sociales, pero que me remitieron a pensar en la fuerza del radio y cómo se ha sostenido ahora bajo las redes sociales, pero desde su surgimiento, el radio permitió esa conexión de distintos lugares, ¿no? Esa locación en múltiples lugares y locución también, ¿no? Me parece que pues ahora instalados en las redes, toma la idea de radio, pues un potencial muy importante circulado por las redes, ¿no? Ujú. Ahora, las redes no son ni buenas ni malas, son. Quien las convierte, digamos, en un asco son los seres humanos. Claro. Ujú. Y quien las convierte en benditas, pues es el señor presidente de la República. Él es el responsable de su expresión. Claro. Claro. Es a que todos nos unamos a semejante propuesta, no, y ahorita digo no. Para mí no son ni benditas, ni buenas, ni malas. Son redes sociales, punto, no van más allá. Ujú. Quien las hace de una manera o de otra manera son la subjetividad humana. Y la subjetividad es uno por uno, uno por uno, uno por uno. Entonces, Y, cada sujeto que las usa es responsable de cómo las usa. ujú. Y querido público, con un aire un poco más otoñal, es decir, fresco entrando a frío, saludamos a nuestra querida doctora Adriana Lozano allá en Francia. Sí, hombre, con frío y despeinada, qué barbaridad. Esto de verse a veces no es muy conveniente. Uno que se jala los cabellos cuando está estudiando para hacer las conclusiones para el programa de radio, bueno, no se pone muy coqueta, digamos. Sí, está haciendo ya, empieza a hacer un poquitín de frío. Bueno, está bastante cambiante, digamos, el clima. Ayer hacía tal cual calor. Saben que tenemos una tormenta, ¿no? Sí. Está pasando una tormenta, entonces se han caído los árboles, los trenes se han quedado en algunos lugares sin conexión. Y es más bien el viento que enfría un poco porque la temperatura no está muy baja, la lluvia. Entonces, cuando hay lluvia, la temperatura no baja, pero sí que como decimos en México, cala, ¿no? Cala el frío. Por otras razones. Una pregunta, doctora. ¿Ustedes no están en riesgo, digamos, de inundaciones ahí en Malesherbes? No, nosotros no. Muy cerca sí. Muy cerca es en donde ha habido grandes inundaciones con catástrofe tal cual. Pero nosotros no. Malesherbes está un poco alzado. Alzado se dice en México, está arribita del río y es más que suficiente Claro. para que el río no nos inunde. Y el brazo de río que pasa cerca de mi casa es un brazo muy endeble, muy endeble. Entonces no nos inunda ni nunca ha habido un problema en donde yo vivo. Sí, estoy cerca del agua, es verdad que es totalmente pantanoso, por eso es tan bonito, porque está lleno de vegetación, pero y tenemos lo mejor de plano. Tenemos mucha vegetación, mucho verde, pero no tenemos las inundaciones, entonces un poco... Sí, yo cuando escuché la noticia, dije, bueno, voy a preguntarle a la doctora Lozano, espero que cuando me conteste no haga glu, glu, glu. Ayuda, ayuda, por favor. Ay, se está yendo el barquito. Ah, no es un barco, es una silla. No, no, todo va bien, todo va bien. Qué bueno que Giselle está aquí y que se ríe de mis malos chistes. Yo siento muy rico. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, sí, aquí estamos para las conclusiones. Y estoy viendo cómo concluir, porque de plano me interesaron abrir otros asuntos más que concluir. Entonces me voy a quedar a escucharlos un poco para ver si puedo introducir, bueno, lo voy a introducir de cualquier manera, lo que les traigo hoy. Bien. Bueno, yo creo que hay muchas aristas
de lo que se estuvo trabajando esta semana, y a mí me evocaba todo el trabajo a poner el énfasis en uno de los ejes que tiene que ver con mi experiencia con el trabajo con jóvenes, en relación a su expresión de intensidad, porque también vimos los jóvenes en las descripciones que se iban arribando en la semana, los jóvenes que manifiestan esa sensación como de conformidad plus conformidad, como no movimiento, ¿no? Esa sensación de ensimismamiento. Y también está la expresión de los jóvenes con esa intensidad, esa fuerte intensidad de que los desborda, y que esa intensidad que los desborda los hace llevarse a esas sensaciones de placer y de displacer como en simultaneidad, o transitan de uno a otro. En el caso de lo que me interesa enfatizar hoy en el programa es esta expresión de los jóvenes, de esa intensidad de tránsito de satisfacción a insatisfacción, que los desborda y cuyas expresiones permanentes ante su propia acción o su imposibilidad de acción es esa sensación de angustia, esa sensación tengo las palabras aquí presentes, de es horrible, está cañón, ¿no? No mames, ¿no? Son esas expresiones de eso que lo rebasa y que está presente con mucha fuerza, ¿no? Bueno, yo estaría, digamos, muy presta a cuestionar precisamente estas divisiones. Uh-huh. Creo que una de las cosas precisamente problemáticas, no para el psicoanálisis, pero sí para la sociedad, es la categorización. Afortunadamente, en el psicoanálisis no hay edades, ¿sí? No es que haya una negación de la realidad en cuanto que hay gente joven y gente vieja, ¿sí? Así se acabó, no hay más. Hay niños, gente joven y gente vieja, ¿sí? Nosotros no creemos en la adolescencia, la hemos tenido que considerar, que eso es otra cosa. Y nosotros en el discurso psicoanalítico consideramos absolutamente todo lo que tiene que ver con las manifestaciones de la subjetividad en la sociedad. Entonces, para mí no hay jóvenes, ¿sí? Para mí simplemente hay sujetos que están presentando una problemática que puede ser muy desastrosa en cuanto que se abandonan a que sean recogidos por los adultos, y los adultos están hartos de recoger jóvenes que no quieren hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos una problemática verdadera. Tenemos una problemática de la responsabilidad subjetiva. Pero yo me enojo y creo que basta ya de considerarlos como, ay, los jóvenes, pobrecitos. A mí sus expresiones de, ay, y entonces mejor muerte, a mí me parece que son unos cobardes. Y que la cobardía no la gestó ni su papá, ni su mamá, ni el ambiente, ni la sociedad, ni nada de eso. La gestan ellos. Y entonces creo que es una responsabilidad por parte del psicoanálisis de nombrar lo que no se nombra nunca, que la responsabilidad de los jóvenes de lo que ellos gestan. Y de que cómo joden el lazo social y cómo joden a la familia y cómo joden el ambiente por ser jóvenes. Si me permite intervenir en este momento, doctora, yo escucho en lo que usted trae, Tere, sí, algo que coquetea justamente con no dar la dignidad de la responsabilidad de los sujetos de lo que ellos son. Cuando usted habla de que son desbordados, que se desbordan, da la impresión de que hay aspectos
en la vida que a uno cuando lo rebasan queda totalmente assujetti, queda totalmente en una alienación. Lo cual me permite pensar que lo que nos trae la doctora Heiser es ubicar perfectamente en este espacio el nuestro de Freudiana Radio lo que el psicoanálisis puede ser de esclarecedor para el lazo social. Porque no hay desbordamiento en el caso del lazo social. Puede haber una resignación. Lo que me parece que podemos introducir nosotros es que las épocas manifiestan de manera salvaje la tendencia de la economía psíquica que los sujetos gestamos en lo cotidiano. Y hay que tener cuidado con eso. Porque efectivamente, cuando llega un liberalismo feroz a tomar y a ser el amo del mundo, es porque el pueblo lo ha puesto en ese lugar. Y porque goza el pueblo de ello. Claro. Es decir, la responsabilidad es que el pueblo no es estúpido ni acéfalo cuando se trata, digamos, de un placer que él considera tener acceso y que no le cueste. Y que lo vemos en su respuesta. Cuando estaban pidiendo el amo, pero cuando el amo no les gusta, entonces se quejan. Así es. En donde no hay una responsabilidad subjetiva de a quién hemos puesto para que nos pisotee en esta economía. En donde la irresponsabilidad es entonces hacer aparecer la figura de la víctima, que es la figura por excelencia de nuestra época. Vemos cómo cuando lo que se evita es identificar la creación subjetiva de una economía psíquica, sale, crece la imagen de la víctima, que sabemos que está al servicio de otro tipo de goce. Y que justamente la situación que nos propone Tere como desbordamiento, económicamente hablando, en la economía libidinal, no es posible seguirla en cuanto a que el sujeto no está, digamos, manteniéndose viva en la vida sin una satisfacción pulsional. Entonces, no hay que seguir solamente la línea del desborde, sino hacia dónde se ha dirigido la satisfacción pulsional. Y la satisfacción pulsional, en la frase, entonces, mejor me muero, es, como lo decía la doctora Heiser, entregarse al placer mórbido de haz de mí lo que quieras. Eso por un lado. Sí, eso es por un lado, estoy de acuerdo, haz de mí lo que quieras, pero es con lo que joden. Exacto. Porque no deja de ser una angustia para los padres la inanición afectiva en la cual se colocan los jóvenes, ¿sí? Y que los padres están, digamos, convencidos que con trabajar como mulas y darles la educación y darles la comida y el vestido y el coche y todo lo que se les pueda dar, ¿sí? Con eso cumplen. No, tampoco, señores, ¿sí? Hay algo que definitivamente falta en nuestro tiempo desde hace mucho tiempo, y es que los padres se responsabilicen de que el alimento central y nuclear de un ser humano es el amor. Y es también la mezquindad de los padres en cuanto que cubren su mezquindad porque tienen otro tipo de placeres, ¿sí? Precisamente con el trabajo y el sacrificio y el esfuerzo. Es decir, hay mentira por parte de los jóvenes y hay mentira por parte de los adultos, padres de los jóvenes. Hay que ver cómo las madres van y entregan al niño a la guardería y se sienten libres. Y hay que ver también cómo la madre lleva al niño a la escuela y lo recoge a las 5 de la tarde y tiene que batallar. No hemos escuchado quejas y quejas y quejas de, ahí vienen las vacaciones, por favor, hagan algo. Bueno, sí, no se preocupe, señora amargada, histérica y loca, sí, no se preocupe, no se va a hacer cargo de su hijito hermoso, ni de sus hijitos hermosos. Le vamos a dar un curso de verano, ¿sí? De primavera, verano, otoño, invierno y si quiere todo el año. ¿Qué quiere decir eso? Que la madre, que la mujer es
la madre que dice, trabajo porque no me queda de otra, pero primero que nada soy madre. Sí, me parece que los términos que están ahora inflándose en nuestra época y que nosotros podemos prestar una atención, pero exactamente para darle la vueltereta, puede ser cómo hemos puesto en marcha la opresión y la humillación, o sea, el control del otro. Ahora bien, es lo que se puso en marcha, es lo que se anhelaba, es hacia donde se iba, esa satisfacción en donde se domina al otro. Cuando se es el dominado, entonces puede haber una queja. Y en el programa, en muchas ocasiones decimos cuáles son las consecuencias de, como decía de manera excelsa Giselle, de una manera específica del goce, la dirección que toma. En el programa de radio no nos cansamos de decir, y las consecuencias, porque cuando no se ha resuelto todo lo que tiene que ver con la satisfacción de hacer pedazos a un rival, entonces lo único que va a alimentar la relación es el ocultamiento. Y quien dice ocultamiento es echar a andar de otra manera exactamente lo mismo para lo mismo. El resultado hoy es que los que tienen el poder de opresión y de humillación son 3 personas anglosajonas que no piensan como el que pensaba que hubiera podido ser el opresor y el que iba a humillar, y entonces se padece. Hay que pensar antes. Hay que pensar. Siguiendo lo que usted dice, doctora Lozano, estamos definitivamente, no se ha modificado absolutamente nada en cuanto a lo que usted acaba de describir. Entonces, ¿cuál es el papel propiamente del psicoanalista? Es un llamado a los psicoanalistas del mundo, ¿sí? ¿Cuál es el papel del psicoanalista entonces ahora, en el aquí y en el ahora? Que sabemos que no se ha cambiado nada en cuanto al placer, al goce, ¿sí? De ir a destruir al otro porque puedo y quedo impune. Es decir, uno de los males precisamente de México que López Obrador, nuestro señor presidente, ¿sí? Llama corrupción. Primero que nada, la corrupción más significativa es que todo lo que acontecía era con impunidad. Claro. Y entonces traslademos cómo el psicoanalista participó también con su silencio en esa impunidad. ¿Y por qué participó? Porque él se hizo guajolote, ¿sí? Guajolote, de que él tenía una posición social en cuanto a denunciar de la buena manera, como dice Eric Laurent, de la buena manera, ¿sí? No con este énfasis que yo estoy utilizando ahora en las conclusiones, ¿sí? No, de la buena manera, es decir, en un tono de tranquilidad, de ecuanimidad, de que no se vaya a notar que hay pasión en mí, porque la pasión es mala. Manifestar, digamos, una pasión, una intensidad, es malo. Lo mejor es la tranquilidad, la ecuanimidad, el tono calmado, el tono dulce, nunca decir que los jóvenes joden. No, eso no está bien. Hay que decir que los jóvenes nos preocupan, que los jóvenes están, digamos, solos, abandonados, que hay que hacer algo por ellos. Ajá. Y claro. No, los jóvenes están obrando hacia lo que estamos llegando. Eso es lo que hay que decir. Lo que hay que decir es que si los jóvenes se pueden retirar a sus mundos virtuales, es porque van que vuelan a invertir justamente el medio por el valor. Bueno, estoy utilizando ahorita un término económico. Que es por excelencia un salvajismo del liberalismo. Entonces, es un hombre que a lo que renuncia es así, ya no pensar. No fue la psicología la que propuso que era un don
el ser resiliente. Hay que ser resiliente. Resiliente es ser tonto, es ser absurdo, es no participar en modificar la circunstancia. Claro. Y es la resiliencia. La resiliencia, No participar, doctora, y no ser responsable de que lo que tenemos en el cuello y la destrucción de la tierra, por ejemplo, que es lo único que ha apabullado y parado un poco el juego. Porque justamente cuando se hace, en vez de trabajar, se hace una producción, hoy soy muy economista, será porque escuché a mis colegas economistas, filósofos, por supuesto, pero cuando lo que se pretende es una producción, la producción es igual a más, más, más. ¿Para qué sirve? No importa, pero más. Hay que producir. Trabajar puede dar una satisfacción. por eso, Trabajar, y entonces ese más y más y más, en los jóvenes, ¿cómo opera? Más y más droga, más y más paralización, más y más indiferencia, más y más crueldad, más y más 11 o 9 años con un rifle, más y no, más. más y más renunciar al pensamiento, más y más Claro. renunciar así, porque renunciar así, ¿qué es lo que indica? ¿Por qué estoy hoy, que es muy raro en mí, hablar con términos filosóficos del pensamiento, por ejemplo? ¿Por qué estoy No, hablando? hay una cosa que yo ahí le corregiría, ¿sí? El pensamiento no es propiedad de la filosofía desde el momento en que se descubrió el inconsciente. Hay pensamiento inconsciente. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, ¿por qué estoy trayendo estos términos? Porque hacia lo que se está pujando, ¿qué es a lo que estamos dando con mucha pasión? ¿Qué es lo que queremos? Y dejen de estar moliendo de que no hay responsabilidad. Hay responsabilidad, estamos yendo hacia eso. Cuando, disculpe Tere, decimos hay algo que desborda a los jóvenes, mandamos una información muy Así lo fuerte expresé. No, sí, a eso me refiero. de dirigirse hacia que hay algo que ellos no son, es renunciar a sí mismo. Claro. Porque Lo pensar, único que los puede desbordar es el placer que encuentran en su desbordamiento. Claro. Así. Por lo tanto, son responsables. y en evacuar al otro, en la destrucción del lazo amoroso, en irse Y es que justamente evacuar a transgredir, en donde el otro pone un valor, irlo a transgredir y decirle al otro, para mí, lo que tú me dices no vale absolutamente nada. Pero Así. también ahora con esta cristal, con Generación cristal. la generación cristal, es no solamente a mí no me importa, sino te callas y si no te destruyo. Ay, pobrecitos jóvenes, ¿no? Que tenemos que irlos a proteger y a cuidar y a considerar. ¿Cómo? Vean de lo que son capaces. Vean de lo que son capaces. Han hecho de su fragilidad, sí, un poder. Un poder para destruir al más pintado. Claro. Y que el discurso es de guerra. Cuando escuchamos a la conservadora chica Greta, que siempre se me va el nombre, pero bueno, la Greta famosa de hoy en día, hablar es reclamar a los otros que les han dejado un basurero. Ese reclamo es no tener participación en el discurso que la precede. Es establecer una guerra completamente artificial. Ella habla la lengua de los otros. Claro. Decir una cosa de este tipo es justamente poner y generar un estatus de guerra. Y eso Claro, no se ve. claro. ¿Y por qué será el estatus de guerra? Porque a ella se le olvida que también produce basura. Claro. No, y hay que ver los jóvenes más simple, doctora, porque usted va a ser sofisticada. Sí, respirar produce basura, por ejemplo. Pero más simple, ella se ve que no está inmersa en su mundo, porque una de las maneras, y eso hay que irse al pueblo, una de las maneras de agresión de los sujetos jóvenes es tirar basura. Es burlarse de una preocupación adulta, porque comenzó con los adultos, quiero decir, desde que yo soy muy pequeña,
hay un discurso, me parece que ustedes han hablado del señor Lozano, el cantautor de niños en ocasiones. Desde que este señor hablaba, inclusive había hecho una canción en mi época, cuando yo era muy pequeñita, contra destruir y la basura y tarará. Entonces es un discurso mucho antes de que Greta, que hoy tiene 20 años, naciera. Entonces ella está adquiriendo un discurso que ya estaba hecho antes de que ella se quejara. Claro, Pero claro, y es eso un- también está, permítame, pero claro, eso también está provocado porque ¿quiénes son los inventores de que exista la generación cuchicuchi, la generación jabón palmolive, pero ¿quién Divide ha y hecho? vencerás, doctora. Divide y vencerás. Jóvenes contra viejos, hombres contra mujeres, obreros contra los de las oficinas, que ni siquiera son los jefes. Por eso no quise decir contra los jefes. No, contra los oficinistas, contra los que piensan, los ingenieros que están ahí en el buró y Bueno, que van a... no atacaron en México en la pandemia a las enfermeras y a los médicos. Sí, Bueno, sí. es dramático. ¿Por qué? Porque como ellos eran los que iban a contagiarnos, había que matarlos. Claro. Sí, todo este discurso bio, como se ha llamado muchas veces, pues es parte, digamos, de toda la élite de los estados que están pujándose ahorita, que están pujando por la toma del poder por el lado de los energéticos. Entonces, es utilizar a la masa de los jóvenes bajo este discurso, en teoría novedoso, que como la doctora Lozano ya nos transmite, ¿no? De nuevo no tiene nada. Finalmente, de nuevo, Desde los no tiene reyes, nada. desde el Pero desbastamiento. Si los reyes, perdone, si los reyes sembraron árboles es porque los devastaron. Hay que leer la literatura de 1400. claro, Desde entonces. Bueno, y Zacatecas, que es un pueblo minero, está pelón precisamente porque utilizaron para extraer el mineral, todos los árboles. Pues el doctor, ya le iba yo a decir López Dóriga, ay, qué horror. Sí, qué horror. El doctor Germán López Díaz vive en Zacatecas y él es testigo de cómo dejaron a Zacatecas verdaderamente rasa de todo lo que utilizaron para las minas. Entonces, ¿qué es lo que nos gobierna? Lo que nos gobierna es esta pasión de asesinar al de enfrente. Somos fáciles de dividir, somos fáciles de reaccionar en función de la destrucción del otro, somos fáciles en reaccionar en función de todo lo que me amenaza, y entonces animales, plantas, todo va pasando. ¿Por qué? Bueno, porque soy pero incapaz de hacer un duelo con respecto a que el amor del otro no se obtiene en los términos que yo pretendo. Y eso solamente en análisis se puede ir a trabajar. Bueno, entonces, sí. Estamos viviendo, después de la muerte de Dios, por supuesto, porque Diosito Todopoderoso pues contenía eso. Te iba de la patada, te iban a castigar, te iban a tirirín, se cae esta imagen y entonces nos quedamos descarnados, sin ningún tipo de análisis con respecto a lo que significa para mí el otro, el rival por excelencia. Entonces, desata la modernidad, en donde lo que voy a hacer es, como lo ha dicho Freudcito desde hace muchísimo tiempo, a destruir al otro. El otro me amenaza. Sí, Pero, en esto que dice doctora Lozano, me recordó que hay actualmente una serie, me parece que es japonesa o coreana, creo que es coreana, que se llama el juego del calamar, que habla justamente de toda el cotidiano, digamos, de los coreanos, es las enormes deudas que han acumulado y más o menos, porque yo no lo he visto, pero he leído reseñas al respecto, de que es una situación en donde se les propone a la gente entrar a un juego, pues es un juego mórbido, finalmente, un juego mórbido y mortal, de ir a matar al otro o de decidir matar al otro. La rivalidad se da digamos, de facto en la crudeza de matar al otro
y el premio es la posibilidad del saldo de su deuda. Ahora, si me permite un segundito, ¿sí? un paréntesis, en donde, muy lejos del psicoanálisis, lo que quiere mostrar esta serie y ocultar es que, como si fuéramos buenitos, nosotros seríamos incapaces de hacer esto, pero en una situación de deuda, en una situación en donde yo ya no puedo, no sé por qué he llegado a esa situación, sí lo muestran, porque ponen a puro borracho y a puro gente muy horrible que están endeudados. Pero fíjense cómo el ocultamiento es, yo puedo ser un canalla porque estoy en un extremo en donde yo pierdo totalmente todo mi valor que tiene que ver con mi relación al otro. Disculpe, nada más era para decir cómo lo ocultan. Y ahí está porque jugado. estoy en la deuda, entro en este lío ahí está la excusa, ahí está lo canalla oculto, ahí va de nuevo. No, Pero- y vemos también la trascendencia de la... Pido la palabra, pido la palabra. Espérenme. Esto que acaba de decir la doctora Lozano, ¿sí? Es un tipo de ocultamiento evidente. Ujú. Es decir, es tan perverso, tan bien planteado, que hace la mueca de ocultar, sin embargo lo muestra. Porque ese es el atractivo de este tipo de series. Bueno, perdón, ya. Claro. No, es que está diciendo, disculpe doctora, pero mete la perversión por excelencia. Ujú. Hace un llamado a nuestra parte perversa y todos vemos. Bueno, yo no, ¿eh? Yo vi el primer, dije, ay, nana, y me retiré, dije, qué horror, qué proposición, caca, y más caca, y más caca, y traga caca por aquí, y más caca. Dije, ay, qué proposición, ay, nana, y bueno, diga, Tere. Yo quería Pero Walt Disney enfatizar, es igual, doctora, el problema claro, es que Walt Disney es idéntico. Totalmente de acuerdo. Con Bueno, con muñequitos. una salvedad. Bueno, ya lo están proponiendo yo desgraciadamente lo para que los niños. quiero enfatizar de esta descripción que hace la doctora Lozano y lo que nos deja muy preciso la doctora Heiser es cómo opera entonces la victimización. Entonces, venga, Tere. En lo que ahorita ustedes acaban de señalar claramente, tiene que ver en cómo se justifica, ¿sí? El acto del otro, de matar, de llegar de poner al otro en una situación de anulación, asumiendo que está en el límite y esa victimización tiene que ver con este ocultamiento que a la vez es visible, del que habla la doctora Heiser. Y a mí me parece que esto es un elemento clave para poder advertir estos discursos que victimizan, porque tienen ese juego perverso. Sí, totalmente. Hacen un llamado a no te hagas un clandoide, tú también tienes un precio. Típico planteamiento anglosaxón en donde todo el mundo es puto y puta. Nada más hay que encontrarle el precio. No, señores, eso no es una verdad psíquica. Hay la culpabilidad y si ha habido religión, si la religión se inventó, es porque operamos exactamente hacia el sentido contrario. Es muy raro el acto perverso. Lo que se pretende, y volvemos a hacer el llamado en este programa, es inflar eso. Y si se infla eso, las guerras serán entre viejos y jóvenes, entre mujeres y hombres, entre la naturaleza y el hombre. Es la destrucción del lazo social. No hay posibilidad en lo perverso de crear algo. Hay posibilidad de satisfacer un goce muy particular, que es el de hacer pinole al otro y esperando a ser el más fuerte. Sí, claro, y eso se nos propone en el proyecto de globalización y ahora en la avanzada, digamos, tecnológica a la virtualización del cotidiano, tiene que ver con justamente no vas a tener escapatoria, es decir, esta propuesta va a ser más fuerte que tú, incluso alimentada por ti mismo. Ahora, no se nos olvide que han habido presidentes mexicanos que han sido capaces de desconocer la deuda externa. Entonces, no es lo único que hay como posibilidad dentro de toda esta economía liberalista. Bueno, y ahí es como se inserta en esta lógica, en la economía liberalista, con esta visión de victimización, el trabajo de las organizaciones civiles y las fundaciones.
Ah, no, sí, claro. Entonces me parece que esto es muy importante ponerlo en énfasis porque ahí está señalado el supuesto trabajo de atención a los derechos humanos, pero que está jugado implícita y explícitamente este lugar perverso de asumirlo como víctima, pero al mismo tiempo estarse jugando en un lugar en donde reitera Perverso, un lugar de Tere, negación, perverso de negación. perverso. Perverso. Porque, ¿cuál es el estatus de víctima? El estatus de víctima, primero, lo que se tiene que perder es el sí mismo. No hay sujeto. Yes. Uno, y el otro es no ser responsable. Ahora bien, en psicoanálisis, ¿qué sabemos que puede frenar la pulsión de muerte y todos estos desaguisados sexuales? Lo único es reconocer en sí mismo el desaguisado para éticamente tomar una desilusión, sí, en la que estoy, una decisión. En lugar de que sea vivido lo pulsional de manera gozosa. Es la única posibilidad. No es lo mismo decir, soy desbordada, es que yo nací en una clase social en donde, bueno, pues violaron a mi madre, me golpearon siempre, y entonces, bueno, es normal que yo haya ido a golpear a alguien, a violar a alguien y asesinar a alguien, que decir, tengo ganas por la satisfacción que a mí me daría de violar, asesinar, ¿qué voy a hacer con esto? Claro, y también No es por lo el lado... mismo. ¿Y por qué lo digo así? Porque la doctora Heiser siempre nos hacía un llamado a no creer que es una panacea hacer, interiorizar y verse su parte canalla para tomar una decisión. No hay garantía en esto. Pero definitivamente no se abre un estatus al víctima. Hay una toma de decisión del sujeto en donde puede integrar lo que en psicoanálisis se llama la ley y el límite. Y entonces uno dice, entonces, pues a mí con gran pena, pero mi gran satisfacción es el lazo amoroso, es tenerme que joder, porque cuando yo hago un gran esfuerzo, la satisfacción es alucinante, y hay que decirlo. Se tienen grandes satisfacciones. En el otro es la muerte, gran resignación, como lo que decíamos el lunes, con respecto a este tipo de frases de los jóvenes. Entonces, no son las mismas satisfacciones. Sí, doctora. Pero finalmente son satisfacciones. Y la problemática que ha planteado siempre el psicoanálisis es, el ser humano no es ni bueno ni malo, es un ser que decide en función de alcanzar un placer inédito para él, cuéstele lo que le cueste a él y a la humanidad que lo circunda. Esa es la problemática. Ahora bien, 3 imposibles. No podemos educar la pulsión de muerte. No se educa. Se le da soporte y se le da, digamos, espacio para que el sujeto decida qué hacer con ella. Es lo único que tiene el discurso psicoanalítico como alcance en lo social. Es declarar que el ser humano es el responsable único de hacia dónde vamos y qué es el tsunami que nos está llevando. Ahora bien, no solamente es eso, nosotros somos también transformadores de nuestra circunstancia, porque principalmente tenemos el poder de la creación. Eso ya lo dijo San Pablo. San Pablo se comunica con los sujetos y les dice, vosotros sois dioses. ¿Qué entonces no se responsabilizan de su capacidad creadora? Pero antes de eso lo dijo Platón, porque toda la religión cristiana viene de los griegos. Entonces los filósofos se ocuparon de manera, hay que leerlos, los filósofos se ocuparon de manera excelsa con respecto a la transformación de nuestro entorno. Bueno, volviendo, digamos, al pobrecito de San Pablo, ¿sí? Precisamente escribe una carta a los corintios y les dice que son dioses. Y si son dioses, ¿cómo es posible que no se responsabilicen con su poder creador? Ahora, su poder creador también es una bomba atómica.
Claro. Y también es la posibilidad de destruir en segundos a dos Y también hay ciudadanos. dominio y también hay satisfacción sexual total. Y en Claro. este tenor de los enunciados, Walter Benjamin habla de la juventud y justo él dice de la fuerza de la juventud en el sentido de que, y la frase que dice, que señala es, dice, por malo que sea el mundo, tú has nacido para enderezarlo. Bueno, empezando por no los jóvenes, Ujú. en Sí, conjunto todos los Todos. seres humanos, claro. porque los niños son también terriblemente crueles y destructivos. Y ahí hay que enseñarle a que no sean capaces de patear a un perro Claro. y que sean capaces de no arrancar las flores. Entonces, Walter Benjamin pensó en los jóvenes. Ujú. No, somos todos, los niños y todos los demás, Claro, hasta los ancianos. y eso, bueno, en ese sentido, Freud, digamos, al dejarle al ser humano la responsabilidad de la modificación que pueda hacer del mundo exterior, es muy fino en cuanto a que no le presupone una maldad al exterior. Es decir, le hace responsable de la modificación del mundo exterior. Y eso Bien nos dicho. coloca nuevamente en el desmarcaje de la moral que el día de hoy fue muy contundente por el lado de la doctora Heiser. Es decir, ahí va la finura analítica en cuanto a la ética del sujeto. No va en lo bueno o en lo malo, sino en lo que es, como lo ha señalado la doctora Heiser. Sí, al contrario, estamos viviendo una época maniqueísta en lo bueno y en lo malo. Eso es lo que hemos estado inflando. Porque ustedes han escuchado alguna vez a una persona que se haga responsable y que diga, no, yo lo provoqué. Yo esto lo No, provoqué. Jamás. Estamos en la época de las víctimas. Y si seguimos engordando eso, no hay límite. No hay límite. Sabemos, sin embargo, hay que dejar algo muy bien sentado. Si bien no hay una garantía en el psicoanálisis, sí hay una posibilidad de lazo social único cuando uno se analiza. ¿Cuál es? Que uno se pone su límite y su ética. Esto sí es una transformación del psicoanálisis única, que no se encuentra ni en la sociología, ni en la filosofía, ni en el bla, 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 bla. ¿A qué estoy haciendo referencia? A que sí hay un encuentro único en el análisis, la gente que se analiza, las gentes que nos hemos analizado. Y es que en vez de estar haciendo y diciendo qué es el otro, reflexionamos con respecto a cuáles son nuestros tipos de goce y hacia dónde vamos. ahora y bien, esto, esa posibilidad que da el análisis no es para todos. Es única y exclusivamente para aquellos que tienen la decisión de transformarse ellos para transformar su circunstancia. Entonces, por más, como dice Walter Benjamin, por más desastroso que sea el mundo que te tocó vivir, modifícalo, cámbialo, transfórmalo. Esa es tu participación y tu responsabilidad. Creo que la frase, digamos, de Walter es, deja de quejarte, deja de hacerte la víctima, el chiquitín, ajá, y pon tu energía creadora, que no es otra que la energía psíquica, ¿sí? Para transformar el mundo que te toca. Y estos son los programas que nosotros creamos. y el Este programa psicoanálisis dice algo más. este programa está hecho, ¿sí? Precisamente para que desde el universo psicoanalítico, porque es un universo, para que desde el universo psicoanalítico podamos hablar en lo cotidiano de la vida, exactamente en lo que nos mueve cotidianamente. Por eso considero que la creación de los programas es una creación indudablemente que para muchos de aquellos que tengan la decisión de comprometerse con que somos transformadores de nuestra circunstancia porque somos creadores, ¿sí? Sea verdaderamente una experiencia de regocijo, una experiencia de reflexión, una experiencia de meditación,
los otros nos van a escupir en la cara. Y eso ya lo sabemos. Ujú. Sí. Les comparto comentarios que tenemos ya de nuestro público Radio Escucha. Hilda López López nos saludó, nos dice buen día. Lidia María Molina dice buenos días, saludos desde Torreón, Coahuila. Lee Orozco nos dice buenos días, me da gusto poder escucharlos. Solo mencionarles que fui en busca del programa de ayer porque solo se pudo escuchar la parte final, aproximadamente 30 minutos. Y con tristeza me di cuenta que no se oye, que se escucha solo la última parte. En fin, ojalá puedan compartirlo completo. Saludos. Sí, Ah, sí no, es posible. en ese sentido, digamos, mil disculpas, porque ha de haber sido muy decepcionante que usted se encontrara con semejante situación. Entonces, de eso pedimos disculpas, pero inmediatamente nos pusimos a la tarea de pasarlo completo porque se grabó por la línea de Freudiana Radio. Ahora, yo lo que le aconsejo es que cuando usted no nos puede escuchar en YouTube o en ¿cómo se llama? Facebook. O Facebook, se conecte rápidamente a Freudiana Radio porque es la línea más segura. Ujú. Los otros tienen falla. Y además también, doctora, en Freudiana Radio puede escuchar todos los programas anteriores. Ahí están todos. Bueno, le prometemos que le vamos a subir a aquel que quedó cojo, pero guárdelo como una experiencia simpática. Es decir, oh frustración, yo pensaba que había la posibilidad de escuchar un programa completo y no. Entonces, tómelo con sentido del humor. Ya lo tenemos completo y se lo vamos a pasar por, no sé, YouTube o por dónde pasa, Giselle. YouTube y Facebook. Ok, YouTube y Facebook. Ujú. También Lidia Alemán nos saluda diciendo buen día. Y el último comentario hasta este momento es por parte de Hilda López López, que dice, las madres en México siguen insistiendo en meter a sus hijos bajo su deseo. Es que es genial el comentario, porque antes se decía bajo las enaguas. Cierto. Bueno, pero lo que le podemos decir a Nidia, ¿se llama Nidia? Se llama, no, Hilda López López. Hilda, que no hay madre que no quiera poner a sus hijos bajo su deseo, si no, no hay madre. Claro, bueno, pero tendríamos que dar toda una explicación, doctora. Es Y decir, Claro, un tendríamos ultimito, tendríamos que extendernos para que no quede así como sentencia. Sí, ¿qué iba a decir señor López Dóriga? no, no es justo. Hasta A ver, aquí por mi favor. reporte, Joaquín. qué barbaridad. Mi reporte. Adelante, adelante, Germán López Díaz. Era la lectura, doctora, del último mensaje que llegó ahorita de golpe de Adrián Gutiérrez Espinosa diciéndonos buenos días y excelente programa. Qué El lindo, muchas tocayo. gracias, Adrián. Bueno, entonces, no puede haber madre sin deseo, es lo que estaba diciendo la doctora Lozano. Lozano. Pero- Sobre todo que no hay madres ideales. O sea, la madre buenita no existe, sería una madre sin goce. No, las madres gozan. Efectivamente, yo creo que lo que señalan seguido en el programa la doctora Heiser es la madre tiene a la mano al hijo. Entonces, efectivamente, hay un cuadro único que se presenta en este tipo de relación que puede ser devastador si la madre está loca, por ejemplo. Pero una madre narcisísticamente va a tener una relación con su hijo. Si se está esperando que la madre no se luzca con su hijo, no sea dominado, no sea dominante, no sea tararán, tirarán, tararán, se está pasando por un ideal de madre que dejaría a los niños pues sin madres, si podemos decirlo de esta manera. A mí me parece que esa explicación del comentario de nuestra radio escucha permite también, si me dan chance de participar, sí permite también una
declaración, las madres siguen de necias, las madres siguen de mulas, las madres siguen de perversas, las madres no entienden, ¿sí?, que hay una ley que les prohíbe enjaretarse al hijo debajo de las enaguas. No todas las madres, en eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay las madres amorosas y las madres que se ponen límites y las madres que no se enjaretan a los hijos. Bueno, eso es para nosotros, mi querida doctora, pero creo que el comentario de nuestra radio escucha es decir, las madres para señalar lo que ella capta, lo que ella vive, lo que ella experimenta, ¿sí? Y ahí sí es en plural. Nosotros podemos diferenciar y colaborar, digamos, con que, bueno, no todas. Habrá algunas, ¿sí?, que se salven. No, y es que también hay que liberar a los niños. Quiero decir, los niños hacen con eso, no es así, no se dice así en español, pero un niño siempre tendrá una opción con respecto a su madre, siempre, inclusive morir. Entonces, los niños no son víctimas de sus madres. Los niños, los casos más desastrosos que podemos ver en análisis, hay en la misma familia sujetos que salen adelante, hay en la misma familia sujetos que no salen adelante. Entonces, no es el monstruo por excelencia o la figura monstruosa por excelencia la de la madre. No hay figura que pueda encarnar lo monstruoso. Es lo que estábamos diciendo antes. Lo monstruoso es mi perversión, la mía. Lo monstruoso es cuando yo efectivamente me volteo a gritarle a mi hijo por el placer de hacerlo. Mi monstruoso es no reconocer que yo hice una canallada con respecto a un colega y lo puse en evidencia, sino que siempre voy a disculpar mis actos. El monstruoso está en uno. No en las figuras exteriores, ni siquiera en la figura de la madre. Bueno, a mí me gusta nombrarlas Godzilla. Sí, usted como que no le gustan las madres. Tenemos... Fíjese que no es que no me gusten las madres, es que tengo muchos años de escuchar su perversión. Llega un momento como Freud que uno dice, hay que declarar que las madres, no todas, pero algunas son Godzilla. Hay que declararlo. Es necesario. A Freud le pasó exactamente ese hartazgo hasta que llegó a decir, los seres humanos no tienen remedio. No, yo creo que usted también lo dice mucho, dígame si me equivoco, en función de esta idealización de la madre, como la madre, no se dice eso, pero la madrecita linda, la madrecita que da la vida por mí, esto que tanto se cultivó en el patriarcado, hay que decirlo, tanto se quejan del patriarcado. Bueno, es una de las grandes figuras preferidas del patriarcado. La madre como pura, la madre como me quiere pese a todos mis defectos. Y que eso no pone en evidencia una hipocresía social con querer ocultar que no hay figura de lo puro, que no hay amor incondicional, que las madres pueden justamente ser frente a su, no todo poder, pero a su acceso a los hijos desastrosas. Entonces, me parece pertinente que en el programa se ponga en evidencia una hipocresía con respecto a eso. Y por eso yo, por ejemplo, nunca, a veces tengo la tentación de aceptar que a veces me dan ganas de traer las figuras masculinas de los padres. Estaba pensando hoy justamente un padre que le demandó a su hija de 12 años que le hiciera una felación. Y que ahorita son figuras exacerbadas en Francia. Con todo esto del placer único, con la perversión, lo que estábamos tocando hace rato, porque bueno, lo hablamos con mucho gusto en el programa, pero cuando la figura toma vida, estamos frente al horror. No quiere decir que la niña esté condenada. Ahí va a depender del goce de la niña. Definitivamente,
pero aparecen las monstruosidades de parte de los padres y estamos ahorita bañaditos en esta guerra de sexos. Lo que se ha provocado es que los hombres que se interrogan sobre su identidad vienen mucho más feroces. Los hombres que tienen pánico de la homosexualidad, que no saben qué hacer sin una erección, sin todas estas figuras masculinas tan dolorosas para los hombres, vienen feroces. Y por supuesto que se ve. Decía nuestro queridísimo Eric Laurent, ¿sí? Decía, no lo dijo de esta manera, yo le voy a agregar algo, que el hombre no sabe qué hacer con el cuerpo femenino y por eso lo destruye. Por eso trata de significarlo, inclusive con el asesinato. Entonces, pero están sufriendo su propio cuerpo, doctora. El problema con la desorganización sin patriarcado es que los hombres que no saben qué hacer con la identidad masculina están tratando en lo social de significar que sí lo saben. Las figuras son alrevesadas. Mientras había una calma cuando había la definición del hombre, cuando el hombre era el que lo tenía, cuando el hombre daba toda la definición del patriarcado, había más una posibilidad de identificación masculina. Ahora, con el reventamiento de esto, están apareciendo figuras masculinas muy temblorosas y para sostener lo masculino hacen aparecer lo monstruoso. Porque es ahí. Entiendo que usted se refiere a un sufrimiento masculino también. Y se refiere a una identidad masculina. Eco. No. El señalamiento de Eric Laurent es muy profundo. Dice, el hombre en general no sabe qué hacer frente al cuerpo femenino. Por eso en ocasiones lo signa. Claro, sí sé qué hacer. Lo destruye. Exactamente, exacto, es que estamos de acuerdo. Sí sé qué hacer, te lo voy a demostrar. Es el no saber hacer al revés. Para un psicoanalista siempre hay, cuando aparece el monstruo, hay algo que nos interroga. Está representándose algo que tiene que ver con el semblante. No. Entonces, pero indudablemente que usted cubre inmediatamente. Lo que creo que hay que subrayar en lo que yo escucho de Eric Laurent, ¿sí? Es, no sabe qué hacer. Y hay que crear ahí una experiencia de vacío, ¿sí? Para que entonces ese vacío funcione en lo que usted inmediatamente contestó como creatividad, ¿sí? Es usted muy rápida, pero lo que a mí me fascinaba precisamente es el tono de un psicoanalista, bueno, de la talla de Eric Laurent, en donde cómo tan fácilmente puede crear para un público de psicoanalistas, por supuesto, ¿sí? Él no habla para el público en general. Y cómo dejaba en su espacio la experiencia de vacío en todo el público que lo estábamos escuchando, precisamente para que se dé la creación. Lo que pasa es que es rapidísima. Se lo voy a presentar. Sí. Sí, porque me parecía que en el radio yo estaba haciendo aparecer la paradoja, como Eric Laurent, porque yo no me apantallo con Eric Laurent. Me parece que me sirve lo de Eric Laurent para decir en lo cotidiano lo que está sucediendo. No saber qué hacer. Lo que pasa es que a mí me produce una experiencia amorosa, ¿sí? Es un hombre que, bueno, me consta los niveles de trabajo que ha sido capaz de realizar, ¿sí? Y la figura internacional que es y los beneficios que para el resto de los psicoanalistas del mundo nos proporciona, ¿sí? Entonces, a mí me deja una experiencia amorosa de Eric Laurent cuando él es capaz de, en esa frase tan sencilla, ¿no? ¿Sí? Es decir, los hombres, el hombre, no los hombres, el hombre no sabe qué hacer con el cuerpo femenino y por eso lo signa, inclusive llega a asesinarlo, a destruirlo.
Claro, lo que pasa es que yo estoy en mi experiencia analítica, estoy sintiendo otra cosa. Estoy sintiendo que los hombres empiezan a no saber qué hacer con su propio cuerpo. O sea, cuando usted dijo identificación, yo dije, por ahí voy. ¿Sí? Yo voy por dar cuenta en mi clínica cotidiana que los hombres están teniendo un sufrimiento muy particular que cuando podían tener una figura de identificación no la tenían. Y que esto va de la mano con un agravamiento de mostrar que hay un goce de órgano de manera salvaje, en donde lo que yo estoy viendo es un padecimiento por parte de los hombres y que da un resultado desorganizado en lo social. Entonces me estaba alejando de la figura del psicoanálisis para interrogarme sobre la identidad masculina, Bravo, alejándome. bravo, bravo. Definitivamente considero que es urgente en este momento y que, sin embargo, quisiera yo nada más acompañar su postura con este rasgo amoroso de un psicoanalista tan hermoso y tan grande como es el doctor Laurent. Y bueno, lo que ambas nos aportan nos hace justo como parte de pensar esta semana en que independientemente de la edad, cómo están atravesados estos procesos en nuestra constitución subjetiva, ¿no? Ay, sí, sí, Tere, definitivamente. Mm. Y usted señala algo de profundidad. ¿Cómo están? Y es la línea de Laurent. Exactamente lo que usted acaba de señalar es la línea de Laurent. Es decir, es un sujeto, ahora que lo vi ya viejo, ya pausado, sí con el vigor, digamos, de la pasión del psicoanalista, pero ya pausado. Eso que da Y de había alguna muchas bromas, antes nos moríamos de risa. Cuando lo íbamos a ver a Eric Laurent, era casi reír en una ironía muy dulce. Y creo que ahora sí hemos perdido un poco ese Eric Laurent que nos hacía reír tantísimo. Se siente una cierta edad, es verdad. Por un lado, pero por otro lado, doctora, algo que a mí me preocupa en relación a estos grandes hombres, a estas grandes mujeres psicoanalistas del mundo entero, ¿sí? Es que se decepcionen por la situación tan intensa de todo lo que hay ahorita, ¿sí? Yo creo que lo pausado y la falta, digamos, de esa ironía, esa forma, digamos, de hacer reír al público que lo escuchaba, están bien porque no dejamos de ser seres humanos castrados, en donde puede desilusionarnos por falta también, digamos, de la edad, que no es lo mismo tener 40 años que tener 80, ¿sí? Lo doble, y ver que el mundo se está manifestando de esta manera y que nosotros vamos más camino a la tumba que camino a la vida. Esto me permite, doctora, subrayar algo que estábamos subrayando, y es que, de nuevo como psicoanalista, y es que cuando uno envejece, de alguna manera hay una decisión subjetiva cuando uno es, sabemos, un sujeto de habla muy, muy tempranamente, en donde puede haber un coqueteo con lo melancólico o puede haber un coqueteo con la fuerza de la vida. Y me parece totalmente que cuando uno va envejeciendo, el análisis nos ha mostrado qué tipo de madera y en dónde estuvimos haciendo nuestras frases de habla con respecto a esta línea. Y lo que usted me acaba de decir me conmueve. Si no están decepcionados, por supuesto que yo hago una interpretación muy fuerte diciendo, bueno, sí, son sujetos franceses, son sujetos... ¿Cómo? Ah, era otra cosa. Entonces, son sujetos franceses. Sí, son sujetos que quizá apostaron
siendo muy pequeñitos, nosotros mexicanos somos otra cosa totalmente. Ah, sí. Muy pequeñitos a todo el positivismo finalmente de la humanidad. Y creo que sí, han tenido un golpe los franceses muy, muy duro y quizá por más psicoanálisis hay algo que quizás se revela un poco ya en estas edades avanzadas. Sí, yo estoy de acuerdo con usted me parece que en Francia ciertos grandes analistas pueden estar un poco desilusionados, Sí, pero eso toca su subjetividad, sí, indudablemente. en donde no hay que dejarse ir. No hay que volver a echar análisis. Usted decía hace mucho tiempo, quizás son momentos, sobre todo para gente que hemos ya tenido la oportunidad de analizarnos, de volver a tocar la puerta y no desilusionarse, ¿no? Porque sí, sus personas reflejan un cierto grado de desilusión. Estoy ¿Cómo no? totalmente... Ujú. ¿Cómo no? Definitivamente. Y usted hacía una división en la vejez, ¿sí? Y hace poco, en la formación que yo doy, formación para psicoanalistas, que doy los sábados, les decía, Freud se muere fracasando, Lacan se muere fracasando, pero nosotros no. Nosotros no nos vamos a morir fracasando. Y esa es la diferencia, digamos, en cuanto a la disposición que usted decía de cómo se coloca el viejo frente a lo que le queda, lo que le resta de vida. Él lo sabe, ¿sí? Pero no está contando las horas y los minutos de su muerte, está contando las horas y los minutos de todo lo que tiene que hacer antes de que se pele de este barrio. Si me permiten dar lectura a comentarios de nuestro querido público. Lee Orozco nos dijo, les agradezco y ciertamente fue una decepción porque ya escuché todos los programas y desde que escuché el primer programa no me pierdo ninguno. Qué linda y muchas gracias, porque el saber eso es contar con usted, con su compañía, con su presencia. Qué bueno que nos los dice, porque para nosotros eso es vida, para nosotros es el alimento que puede, digamos, sostenernos y mantenernos en el ánimo y en la pasión que venimos a estos programas. Nos hace producir. Exactamente. Un comentario con un toque que me parece muy lindo de parte de Moisés Montes de Oca que nos dice, saludos, casi siempre los escucho, aunque soy un fantasmón. Pues véngase Pues no, el la día verdad que no. 29 de octubre a Los Monstruos al Diván. Ay, sí, totalmente. También nos escribe Rosa Hernández y nos dice, buena tarde a todos. La fuerza y precisión de su llamado en señalar cómo los jóvenes, desde lo subjetivo, son responsables de sus circunstancias. En lo que nos transmiten, se les devuelve a ellos lo que por derecho les corresponde. He ahí, jóvenes, de asumir las consecuencias de sus actos y dar cuenta de sus satisfacciones mórbidas. Sin garantía, es una posibilidad de revertir y relanzar nuevas posibilidades desde una ética subjetiva y donde esos desbordes puedan pasarse a la palabra y si es su decisión, relancen creaciones en una línea amorosa. Gracias por este fuerte llamado. Abrazos cálidos. Muchas gracias, Rosa. Hacía mucho que no escuchábamos comentarios de usted. También nos escribe Hilda López López y nos dice, estoy de acuerdo que no todas, pero yo lo traigo a mente cuando la doctora Silvia refiere que las madres de hijos adultos jóvenes insisten en retenerlos en casa en lugar de quitarse para que ellos puedan hacerse cargo de lo propio. Así es, así es. Y yo lo que dije es algo, digamos, que no pienso abrir ahora, pero sé por qué las madres retienen a sus hijos. Y los hijos que se dejan retener, quiero decir, ¿qué Exacto. madre no quiere ser el centro de sus hijos? Yo pago por ver. Y soy madre, ¿eh? O sea que, quiero decir,
Somos También los hijos que nos alejamos, somos los hijos que podemos amar afuera, somos los hijos que podemos buscar a Dios, chula. Analicet Martínez que nos dijo, hola, muy buenos días. Y también un mensaje de Mau Alvarado. El tema de esta semana ha sido muy interesante. Doy clases de estética y apreciación artística a nivel medio superior y es muy común esta actitud de apatía en los jóvenes. Para mí ha sido todo un reto dar clases en grupos de alumnos que no se comprometen, que no saben lo que quieren. Lo que he intentado es conectar con ellos desde lo que les interesa, lo que sí los emociona e irles mostrando que el arte puede enriquecer sus vidas, que aprender y conocer se puede lograr de una manera distinta si ellos están dispuestos a involucrarse. Creo que los adultos también tenemos que comprometernos más con los jóvenes y no dejar de intentar compartir algo con ellos. Saludos. Yo creo que de eso de intentar compartir algo con ellos, debe de llevar un acompañante, responsabilizándolos, no apapachándolos, sino responsabilizándolos. Es decir, hay que picarles un poco el culo para que se muevan. Y el último mensaje que hemos recibido por el día de hoy, lo digo también así, estamos a 5 minutos ya del término de esta emisión, llega por parte de Yesenia García Salgado y nos dice, hola, muy buenas y otoñales tardes. Sus programas sin duda nos han tocado, nos han llevado a nuevas creaciones, aunque no siempre saludamos. Pero estoy segura de que ese silencio es una señal de todo lo que ustedes son capaces de tocar y estremecernos. Abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Y Yo podemos quería- responder. Sí, Tere, adelante. Sí, yo quería enfatizar en esto que usted dice de cómo instaurar un acompañamiento con los jóvenes que no sea esto de resolución o de apapachamiento, sino como usted dice, picarles el culo, que yo creo que aquí nos invita entonces a ponernos en que la acción de acompañamiento es de indagación de ellos mismos. Sí, No sí, sí, del, sí. ¿sí? Es decir, tiene que haber una seducción también por parte de la gente que trabaja con jóvenes, una seducción a muévete, Así es. ¿sí? A mí no vengas a mi clase con tu maldita indiferencia, porque te saco. Sí, me Voy a parece poner que... cara de sinvergüenza, Claro, de claro. sinvergüenza, de me importa madres, vela a poner a ver dónde. Sí, Claro. me parece que usted está señalando una postura de los que van a trabajar con jóvenes. Y es que hay una impostura muy fuerte con los que trabajan con jóvenes y con niños, y es que son buenos, es que es gente buena. Eso es un gran problema, porque si van bandereando una bondad, efectivamente lo que van a defender en su relación con los jóvenes es una bondad, sin ver que el adulto puede rivalizar con los jóvenes, no con jóvenes apáticos, ¿eh? Los adultos no son sexys, los jóvenes apáticos. El adulto rivaliza con los jóvenes que tienen una vida sexual plena, los adultos rivalizan con los jóvenes que son bellos y que el adulto pues ya se está poniendo como pasa fea. Los adultos, en fin, estamos hablando de todo aquello que moviliza la libido. Con eso rivaliza y entonces efectivamente hay adultos que lo que quieren, como Cronos, es comerse a sus hijos. Sí. Y es devorarlos y hacerlos pomada porque son el rival por excelencia y además jóvenes. O sea que mientras uno se está poniendo chucho y sin erección sexual, el otro viene atrás pujando. No los apáticos. Los apáticos ahí sí se encuentran con pues los buenos profesores que los comprenden y que les dan una espalda. Ahí se hace una pareja bastante mórbida para un psicoanalista. Comprender lo apático puede ser hundir al joven en lo peor. Entonces, bueno, en esto consistía el comentario de la doctora Heiser. Y saber que cuando los adultos
como en la película de Pink Floyd, no quieren saber nada de los jóvenes, es porque están rivalizando con su juventud, con lo que el adulto pierde. Entonces, hay unas parejas que se establecen en lo social monstruosas. Lo que puede dignificar esta relación es saber qué es lo que, pero eso es lo más difícil, quiero decir, lo digo rapidito, pero se necesitan muchos años de análisis para saber cuando uno tiene a alguien enfrente, qué es lo que el otro me provoca. Claro. Entonces, ahora sí, yo tengo muy buen transfer con los niños y con los jóvenes, pero si yo no hubiera sido una mujer analizada, como efectivamente para los psicoanalistas no hay rango, no hay jóvenes, lo que se sorprenden, creo, no estoy segura porque se los tendría que preguntar, los jóvenes y los niños conmigo, es que soy muy respetuosa porque verdaderamente son un enigma como cualquier adulto. Entonces hay un espacio para su palabra, pero para eso yo tuve que ir a resolver qué diantres conmigo y no rivalizar con una joven guapísima acá que me pudiera representar en mi historia subjetiva, yo no sé qué, o con un niñito que se permite unas libertades y ir a patear y poder estar cerca de su pulsión, que yo dijera, qué ganas de ser igual que ese niñito, boom, bam, boom, ¿no es verdad? En vez de estarlo moralizando y persiguiéndolo. Entonces sí. Sí, que usted, doctora Lozano, nos pone frente a la situación de el beneficio de victimizar al otro. Ujú. Es decir, de destruirlo a partir de la victimización o también de despojarlo de, porque lo hemos visto ensayado en la psiquiatría. Es decir, lo primero que pierde aquel paciente psiquiátrico es la potestad sobre su vida. Es lo primero que pierde. Y de eso hemos visto cómo se ha lucrado, cómo se ha beneficiado el Estado, cómo ha sido la forma de represión también frente a cualquiera que pueda presentar una amenaza al Estado. Y eso, ese modelo ya ensayado del lado de la psiquiatría, pues por supuesto que lo vemos ahora corriendo en el discurso de las mujeres son víctimas, los niños son víctimas, los jóvenes son víctimas. Es decir, despojemos de sus derechos, pero no solamente de sus derechos, despojemos de su dignidad de sujeto a todo aquel que podamos presentar como víctima. Y en donde oculto mi envidia, mis ganas de poderlo aniquilar, todo lo que las gentes que también los viejos, que no son plenos, que tienen una apuesta solamente en lo narcisista, discúlpenme deslizar esto al final del programa, que rivalizan con todo lo que va pujando desde lo sexual en los jóvenes y en los niños. Sí, definitivamente el viejo puede ser el más amargado, el más envidioso, el más sádico, precisamente porque envejecer es también un golpe narcisista. Bueno, entonces con esto, marca una trascendencia el programa, muy a lo psicoanalítico en cuanto a al no estar atados al tiempo cronológico que nos va marcando la biología, sino ese entonces mejor me muero, ha sido atravesado en la discusión del programa de una forma muy padre, me parece a mí, porque si bien nos hablan ahorita de la amargura, creo que el hecho de mostrar que no hay un imperio del entonces mejor me muero, en tanto que existan sujetos que amen su subjetividad, que defiendan su subjetividad, y como la doctora Heiser, que es más trascendente, porque no es solamente lo propio, sino es atravesar lo propio para llevar un beneficio a otros. No cualquiera, ¿no? No cualquier beneficio, porque es un beneficio que le costará a uno subjetivamente. Y yo agregaría que algo que siempre hay que proponer en todo caso a los jóvenes es que yo, como adulto, soy un sujeto que me hago cargo de la responsabilidad de la consecuencia de mis actos. Doctora, ¿me daría chance de leer un último par de mensajes? Sí, claro, cómo no, adelante. Uno, muy querido nuestro querido maestro Juan Manuel Pavón,
y nos dice, buenas tardes, es fantástica la postura nosotros no, en relación a la culminación de una vida dedicada al psicoanálisis. Me hace pensar que los grandes hombres y mujeres son hijos de su tiempo y están a su altura. Como siempre, sus palabras, doctores, son inspiradoras. Un gran abrazo y saludos. ¡Qué lindo! Muchas gracias, Juan. Qué bueno que nos escucha. Y el último mensaje llega por parte de Garley Emiret y nos dice, lo que dijo la doctora Silvia, vaya que me movió. Hace 2 años tuve intento de suicidio y dentro de la desesperación solo pude pensar en la guerra que le daría por luchar a mi familia, pero después al pensar la situación y tocar fondo al año, llega el análisis a mi vida y sí fue donde pude sostenerme y decir, ¿por qué terminar con mi vida por las cargas que llevo? Y si pasa los problemas, los problemas no desaparecerían aún así. Y desde entonces busco siempre las formas y maneras para modificar mi mundo. Eso es lo que yo he dicho, que el ser humano es creador y transformador de su circunstancia si él lo decide. Y por último, doctora Heiser, si me permite, me gustaría citarla de lo que usted hace un momento recordaba de sus palabras el sábado pasado en el seminario, donde concluyó diciendo lo siguiente: no tenemos por qué terminar en un fracaso. La felicidad existe. Sí. Sí, definitivamente. Soy un viejo joven con un ímpetu en relación a la alegría, al bienestar, amo la vida. Y puedo sorprenderme todavía en función de que un pajarraco venga y haga nido en mi bugambilia, la que tengo siempre enfrente de mi recámara. Pues muy bien. Nos veremos de vuelta el lunes, querido público. Así es. Nos veremos el lunes. Nuevo proyecto, nuevo programa, nuevo tema. Hay que trabajar duro, queridos. Lo que sí, no olvidemos de que viene también Los monstruos al diván y hemos tomado la decisión de que el monstruo que vamos a trabajar para Los monstruos al diván es la política. Sacro monstruo, qué monstruo. Ujú. No hay nada. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica